Cuando pienso en cómo empezó todo, recuerdo perfectamente aquella tarde en la que Elena y yo salimos del centro cultural, aún con el olor a pintura y café mezclado en los dedos, caminando por las calles de Coyoacán mientras el sol caía lento detrás de los tejados antiguos. Yo no imaginaba que, ese día, mi mejor amiga depositaría en mis manos una bomba emocional capaz de sacudir todos los cimientos de mi matrimonio y de mi propia vida. Estábamos sentadas en el pequeño café de la esquina al que siempre íbamos después de las clases, y yo movía distraída mi taza de café de olla cuando noté que Elena no decía nada. Simplemente miraba la mesa como si estuviera luchando contra algo que la apretaba por dentro. Rompí el silencio preguntando, «Elena, ¿te pasa algo?». Y ella levantó la mirada con una expresión tan vulnerable que sentí el estómago hundirse. En el momento siguiente, Elena susurró con una voz que mezclaba miedo, vergüenza y una pizca de audacia, «Beatriz, necesito decirte algo que llevo meses guardando». Fruncí el ceño, esperando una mala noticia sobre su salud, sobre Mateo, sobre dinero. Pero ella respiró hondo, levantó las manos temblorosas y dijo con una franqueza que me heló por dentro, «Beatriz, quiero vivir algo prohibido, algo que nunca me atreví a pedirle a nadie». Y durante segundos interminables sentí el corazón golpearme el cuello, porque yo sabía que no hablaba de viajes, ni de comida, ni de aventuras espirituales. Hablaba de deseo. Y lo supe incluso antes de escuchar las palabras completas. El café pareció volverse demasiado pequeño, demasiado sofocante, y dije, «Elena, no entiendo, ¿de qué hablas?». Pero ella me tomó la mano y, con una valentía que nunca le había visto, confesó, «Quiero que tú y Ricardo y Mateo y yo compartamos un momento íntimo, cada uno con su pareja, en el mismo espacio». Literalmente, solté un suspiro que casi se convirtió en un grito. La taza tintineó en el plato. El suelo pareció alejarse de mis pies. «Elena, ¿estás loca?», pregunté mientras mi rostro ardía. Pero ella, en lugar de retroceder, mantuvo los ojos fijos en los míos, sin desviar la mirada ni un segundo, y dijo con un dolor inmenso, «Yo no quiero engañar a nadie. No quiero a otra persona. Solo quiero sentirme viva otra vez». El silencio que vino después fue tan pesado que casi pude tocarlo. Miré a mi amiga intentando entender cómo, después de 50 años de amistad, nunca había percibido el vacío que cargaba en el pecho. Y cuando abrí la boca para decir algo, lo que fuera, ella respiró profundo y completó con una sinceridad que me rompió el alma. «Beatriz, tu matrimonio está igual que el mío. Tú también te estás muriendo por dentro». Y en ese golpe final, sentí una verdad que había intentado esconder de mí misma. Yo estaba muriendo, silenciosamente, todos los días. Elena lo vio antes que yo. Entonces dije, casi sin voz, «Elena, ¿por qué me dices esto?». Y ella, apretando mi mano con fuerza, respondió, «Porque eres la única persona en el mundo en quien confío para algo así. Nadie más me entendería. Nadie más podría hacerlo sin destruirlo todo». Sentí mis emociones como un torbellino, vergüenza, miedo, curiosidad, culpa, un resto de orgullo, un soplo de esperanza. Era confuso, era incorrecto, era atrevido, pero también era la primera vez en mucho tiempo que sentí algo latir de verdad dentro de mi pecho. Salí del café como si mis pies no tocaran el suelo, y caminé a casa en silencio, pensando en cada detalle del rostro de Elena, en el temblor de su voz, en el espejo terrible que colocó delante de mí cuando dijo que mi matrimonio estaba muerto. Cuando entré por la puerta, encontré a Ricardo sentado en el sofá, como siempre, viendo las noticias, con la misma mirada neutra de todas las noches. Y por primera vez, lo observé, no como mi marido, sino como un hombre que un día me deseó con fervor, y que ahora parecía solo un compañero de techo. Me acerqué con el corazón golpeando tan fuerte que temí que pudiera oírlo, y pregunté, «Ricardo, ¿tú todavía me ves?». Y él apagó la televisión despacio, como si mis palabras fueran algo que no esperaba escuchar ni en sus sueños más distantes. Se volvió hacia mí y dijo, «Claro que te veo, Beatriz. ¿Pero por qué me preguntas eso?». Y mi garganta se cerró. Me senté a su lado,
Tomé su mano, algo que no hacía desde hacía años, y solté el peso. Elena me dijo algo hoy, algo fuerte, algo que me hizo pensar en nosotros. Él se puso serio, atento, casi asustado, y dijo, «Dime la verdad, no me ocultes nada». Y entonces, por primera vez, conté todo. No como una propuesta, sino como una confesión desnuda y cruda de que mi matrimonio se estaba desmoronando en silencio y que ya no sabía cómo volver a sentir vida dentro de mí misma. Él me escuchó con los ojos llenándose de lágrimas y cuando terminé de hablar tomó mi mano con una fuerza inesperada y murmuró, «Beatriz, yo también extraño sentir que estamos vivos». Y en ese instante, en ese intercambio silencioso de dolor y deseo, supe que nada sería igual a partir de ese día. Porque por primera vez en muchos años, Ricardo parecía dispuesto a luchar y yo también. Cuando llegó el sábado marcado por Elena, yo ya llevaba en el pecho un nudo tan grande que apenas podía respirar. Y Ricardo, aunque intentaba disimular con silencios largos y acomodándose el cuello de la camisa, también estaba tenso, como si estuviéramos a punto de cruzar una frontera invisible de la que nadie vuelve igual. En el coche, durante el camino hacia Tepoztlán, la radio tocaba boleros antiguos, pero ninguno de los dos hablaba. Yo solo observaba sus manos en el volante, los dedos rígidos, la respiración más corta, y pensaba que eran esas mismas manos las que un día me tocaron con tanta urgencia y que ahora, por ironía del destino, quizá recuperarían vida justamente al lado de otra pareja que siempre había sido nuestra amiga. Cuando llegamos al chalet de Elena, un lugar rodeado de bugambilias moradas y paredes de adobe iluminadas por el atardecer, sentí una oleada de calor subir por mi cuerpo. Elena abrió la puerta con una sonrisa demasiado nerviosa, y Mateo, detrás de ella, parecía tan incómodo como Ricardo. Pero había algo en los ojos de ambos, una curiosidad silenciosa, casi una confesión de que también estaban rotos por dentro y buscaban alguna manera de respirar otra vez. El olor a leña quemada llenaba la sala, y Elena intentó romper el hielo diciendo, «Bienvenidos, pasen, siéntase como en casa». Pero su voz tenía un temblor tan evidente que nadie creyó en esa naturalidad. Nos sentamos todos a la mesa para cenar algo ligero que Elena había preparado, pero la comida sabía a papel. Ninguna conversación avanzaba, y cada pequeño gesto era como caminar sobre vidrio. Mateo, jugando con la servilleta, soltó un comentario torpe sobre el clima, y Ricardo asintió con la cabeza demasiado rápido, mientras yo mantenía las manos unidas en el regazo para evitar que me temblaran. Elena, intentando recuperar el control, dijo con una sonrisa forzada, «Bueno, ustedes saben por qué estamos aquí, pero no quiero que nadie sienta presión». Y en ese momento, por primera vez desde que llegamos, nuestras miradas se cruzaron profundamente. 4 personas unidas por un mismo secreto que estaba a punto de nacer. Después de la cena, Elena respiró hondo y dijo, «Si están listos, subamos». Y mis rodillas casi fallaron. Subimos la escalera despacio, como si cada peldaño fuera una decisión moral, como si fuéramos 4 jóvenes inexpertos a punto de cometer una locura prohibida. Cuando Elena abrió la puerta del cuarto, vi las 2 camas grandes, bien arregladas, separadas solo por unos pasos. Las cortinas translúcidas dejaban pasar la luz suave de la luna que caía directamente sobre la sábana blanca, creando una atmósfera casi sagrada, casi ritual. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Elena dijo en voz baja, «Bueno, supongo que empezamos despacio». Y yo sentí la garganta secarse. Ricardo se sentó conmigo en la cama de la derecha y Mateo con Elena en la cama de la izquierda. El silencio era tan denso que podía oír mi propia pulsación en los oídos, y por un instante tuve ganas de correr, de huir de allí, de olvidar todo. Pero entonces Ricardo deslizó su mano hasta la mía y murmuró, «Beatriz, estoy aquí, no tengas miedo». Y esas palabras, tan simples y tan verdaderas, me hicieron respirar de nuevo. A mi lado, Elena se acomodaba el cabello detrás de la oreja, claramente nerviosa, y Mateo la abrazó despacio, como pidiendo permiso con el tacto. Y cuando vi la manera delicada en que él apoyó el rostro en su cuello, comprendí que no había pecado allí, no había traición, ni deseo prohibido por otra persona. Solo había 4 personas intentando no morir por dentro.
Fue Ricardo quien tomó la iniciativa. Giró mi rostro hacia él y me besó, pero no como en los besos automáticos y secos de los últimos años. Me besó con un tipo de hambre suave, una nostalgia acumulada, como si aquel momento hubiera estado guardado dentro de él desde hacía mucho tiempo. Yo correspondí sin pensar y en ese instante escuché el sonido suave del cuerpo de Elena moviéndose en la cama de al lado, un pequeño suspiro que, en vez de avergonzarme, me hizo sentir menos sola, como si el aire se volviera más cálido, más vivo. Ricardo deslizó su mano por mi cintura y pude oír el leve crujido de la cama contigua cuando Mateo se ajustó para abrazar a Elena con más fuerza. Era imposible ignorar su presencia, imposible apagar el oído, pero extraño y profundamente humano darme cuenta de que, de algún modo, la respiración de Elena acompañaba la mía, como si compartiéramos el mismo hilo invisible de valentía. Ricardo me recostó con cuidado sobre el malchón y susurró: «Mi amor, cuánto te extrañaba». Y sentí las llamas quemarme los ojos porque yo también lo había echado de menos, pero había olvidado cómo decirlo. Del otro lado, Elena dejó escapar un gemido contenido, rápido, tímido, pero tan cargado de emoción que todo mi cuerpo reaccionó, mi corazón se aceleró, mi piel se erizó y por un instante sentí que estábamos respirando al mismo ritmo, 4 corazones cansados intentando aprender a latir otra vez. La noche avanzó como un río tibio, lento, rompiendo capas antiguas de silencio. Sentí a Ricardo más vivo, más presente, como si cada gesto fuera una declaración silenciosa de que todavía existíamos, de que todavía teníamos cuerpo, deseo e historia. Y al mismo tiempo, los sonidos de la otra cama creaban una especie de espejo emocional, un recordatorio de que no éramos los únicos luchando por renacer. Hubo un instante en que Elena gimió más fuerte, un sonido de liberación, casi un sollozo atrapado y me estremecí, no de vergüenza, sino de reconocimiento, porque yo también quería soltar todo aquello que me apretaba por dentro. Ricardo me abrazó con más intensidad y en ese momento sentí mi cuerpo aflojarse, como si estuviera regresando a mí misma después de muchos años perdida. Cuando finalmente caímos exhaustos, jadeantes y sudados sobre la sábana, escuché a Elena reír bajito, esa risa de quien acaba de sobrevivir un terremoto emocional. Mateo respondió con otra risa y Ricardo a mi lado soltó un suspiro largo, casi aliviado. Yo no dije nada, solo giré el rostro hacia él y noté que nuestros ojos brillaban, no de vergüenza, sino de algo parecido a esperanza. Y así, acostados en 2 camas separadas por apenas unos pasos, los 4 comprendimos sin necesidad de pronunciar lo que algo irreversible había nacido esa noche, algo que no destruiría nuestras vidas, sino que quizás sería justamente lo que podría salvarlas. A la mañana siguiente, desperté con la luz suave filtrándose por las cortinas, y por un momento no supe dónde estaba, ni por qué mi cuerpo entero parecía flotar entre cansancio y alivio. Luego escuché la voz de Elena en la cama de al lado, un murmullo suave mientras se acomodaba el cabello, y todo volvió a mí como un golpe de aire caliente en el pecho. Mateo se levantó primero, despacio, como un hombre que acaba de atravesar un terremoto emocional y aún prueba la firmeza del suelo. Ricardo, a mi lado, abrió los ojos y me miró de una forma que hacía años no ocurría. No era solo deseo, era reconocimiento, como si estuviéramos viéndonos de nuevo después de décadas de ceguera compartida. Me incorporé despacio, jalé la sábana para cubrirme el pecho y me sentía extrañamente tímida frente a mi propio marido, como si fuera un desconocido con quien acababa de compartir algo prohibido. Él rompió el silencio al colocar su mano en mi pierna y decir: «Beatriz, gracias por no salir corriendo anoche». Y solté una risa baja, exhausta, diciendo: «Yo también quería correr, pero mis piernas me traicionaron». Elena sonrió desde la otra cama y dijo con humor triste: «A todos nos traicionaron las piernas, amiga». Esa noche fuimos otros. Bajamos a la cocina, todavía con el peso cálido de aquella madrugada pegado a la piel. El aroma del café recién hecho llenaba el chalet, y Elena, siempre tan firme, parecía ligera y nerviosa al mismo tiempo.
Sus dedos golpeaban la encimera mientras revolvía 2 tazas, como si quisiera esconder el temblor bajo el ruido de las cucharitas. Nos sentamos los 4 alrededor de la mesa de madera, y durante algunos minutos nadie habló de lo que realmente importaba, como si temiéramos romper algo demasiado frágil para tocarlo. Mateo fue el primero en romper el silencio, apoyando los codos en la mesa, aclarando la garganta y diciendo con una honestidad cruda: «Lo que pasó anoche, no me arrepiento. Lo digo sin vergüenza. Me hizo sentir que todavía pertenezco a mi propia vida». Ricardo asintió lentamente, casi con reverencia, y entonces todos giraron la mirada hacia mí, como si yo tuviera la llave para decidir si aquello sería recordado como locura o como renacimiento. Dejé la taza sobre la mesa, respiré hondo y dije: «Yo tampoco me arrepiento, Elena. No sabía que aún podía sentir». Elena tomó mi mano como quien sostiene una cuerda de salvación y murmuró: «Entonces, ¿no fue un error?». Y moví la cabeza diciendo: «No, no lo fue». Lo que vino después no fue planeado, no fue racional, no fue lógico. Fue Elena quien plantó la semilla, diciendo con cautela y determinación: «¿Y si lo hacemos de nuevo? Pero no aquí mismo, no ahora. Digo, una vez al mes, solo nosotros 4, como un pacto». Un silencio espeso cayó sobre la sala, tan denso que escuché el tic-tac del reloj en la pared. Mateo cruzó los brazos y miró por la ventana. Ricardo se frotó en rostro como si hiciera cálculos internos, y yo observaba mis propios dedos, temerosa, pero también con un sentimiento desconocido: ganas. Elena continuó, esta vez más firme: «Tú lo sentiste, Beatriz. Tu matrimonio, nuestro matrimonio, esto nos devolvió algo que ya dábamos por muerto». En ese instante, algo dentro de mí se abrió, como si alguien encendiera luces donde antes solo había sombras. Me giré hacia Ricardo y pregunté con voz temblorosa: «Amor, ¿tú quieres repetirlo?». Él no respondió enseguida. Miró mis manos, mi rostro, mis ojos, como si me estudiara de nuevo, como cuando éramos jóvenes, y finalmente dijo: «Si tú quieres, yo también». A partir de ese momento, la respiración colectiva de la sala cambió de ritmo, como si 4 personas hubieran encontrado por fin el valor de admitir que no querían volver al mar de silencio de antes. Mateo levantó la mano y dijo, con condiciones, claro: «Nunca cambiamos de pareja, nunca lo sabrá nadie más, y cualquiera puede detenerlo cuando quiera». Elena sintió, Ricardo también, y sentí que mi pecho se aflojaba con un alivio que solo se siente cuando el miedo cede el paso a la claridad. Cuando finalmente dije: «De acuerdo, una vez al mes», Elena dejó escapar un suspiro casi emocionado, llevándose la mano a la boca como si por fin hubiera recibido permiso para respirar después de años de estar contenida. En los días siguientes, al volver a casa, todo parecía distinto, como si el mundo hubiera ganado una capa de brillo invisible para cualquiera, pero evidente para mí. Ricardo me besó en la puerta cuando llegamos, no ese beso rápido de rutina, sino un beso lento, con olor a tierra y mañana cálido, como si hubiera vuelto a su propio cuerpo después de años encerrado en una coraza dura. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormimos juntos sin ese muro de aire frío entre nosotros. Ricardo pasó el brazo por encima de mí y dijo: «Beatriz, gracias por no rendirte anoche». Y yo respondí: «No fui yo que no desistí, Ricardo. Fuimos los dos que estábamos perdidos». Ese gesto, tan sencillo y cotidiano, valió más que toda la intensidad de aquella noche en el chalet.
Las semanas pasaron y notó que algo profundo se había reacomodado dentro de mí. Cocinaba escuchando música otra vez, tarareaba sin darme cuenta. Me miraba al espejo con menos dureza. Elena me llamaba casi todos los días, y nuestras conversaciones ahora estaban llenas de confidencias y descubrimientos, como dos adolescentes que acaban de tropezar con su primer secreto adulto capaz de cambiarlo todo. Algunas noches, Ricardo y yo nos besábamos en la cocina mientras lavábamos los platos, riendo en voz baja para no despertar a nadie, como si hubiéramos reencontrado una versión de nosotros mismos que creíamos perdida para siempre. Y en medio de esa transformación silenciosa que iba deshaciendo grietas antiguas, el acuerdo entre los cuatro dejó de ser un capricho clandestino para convertirse en una promesa de vida. Cuando finalmente llegó el mes, y Elena me escribió diciendo: «Amiga, ¿lista para la segunda vez?», sentí mi corazón acelerarse no por miedo, sino por anticipación. Ricardo estaba detrás de mí cuando leí el mensaje y colocó sus manos en mi cintura, apoyó la barbilla en mi hombro y dijo, con una honestidad que me hizo temblar: «Yo también estoy listo, Beatriz. No por ellos, por nosotros». En ese instante tuve certeza de que algo precioso estaba naciendo, algo que no era solo deseo ni curiosidad, sino una segunda oportunidad para amar sin la parálisis del tiempo. Una segunda oportunidad para sentir que aún estábamos vivos. Cuando llegó el tercer encuentro, yo ya sentía en la piel esa mezcla inquietante entre nervios y una especie de electricidad silenciosa que recorría mi espalda cada vez que recordaba la última vez en el chalet. Ricardo y yo viajamos en silencio, pero no era un silencio distante como antes. Era un silencio lleno de pensamientos no dichos, de miradas fugaces, de esas preguntas que uno no se atreve a pronunciar para no romper la magia que todavía se está formando. Cuando llegamos, Elena nos recibió con un abrazo más largo de lo habitual, casi emocionada, y Mateo desde la sala levantó la mano en señal de saludo con una sonrisa que no le veía desde hacía años, una sonrisa de hombre que había vuelto a habitar su propio cuerpo después de mucho tiempo. La casa parecía distinta, como si estuviera impregnada de una energía nueva, no de pecado, sino de liberación. Estábamos por fin más ligeros. Subimos al cuarto casi de manera natural, sin ese aire de ritual prohibido de la primera vez. La luz estaba más fuerte que antes, y recuerdo claramente el momento en que comprendí que eso nos dejaba más expuestos, más vulnerables, pero también más unidos, como si ninguno allí intentara esconder lo que realmente era. Ricardo se quitó la chaqueta lentamente, mientras me observaba, y en sus ojos vi algo que no veía desde hacía más de 2 décadas. Admiración. No deseo bruto, no obligación conjugal, sino admiración como si estuviera conociéndome de nuevo. A un lado Elena soltó una risa nerviosa y dijo: «Me siento ridícula, como una muchacha joven». Y Mateo respondió con ternura: «Si te vieras como yo te veo, no dirías eso». Y ese pequeño diálogo tan íntimo y tan sincero atravesó mi pecho como un recordatorio de que el amor, cuando envejece, también puede renacer si alguien tiene el valor de sacudirlo. Cuando por fin nos acomodamos en nuestras camas, algo en el aire cambió. No sé explicarlo. No era tensión física, no era provocación, era una especie de comunión silenciosa, como si los 4 estuviéramos sumergiéndonos en el mismo lago emocional sin esconder cicatrices, miedos ni deseos legítimos. Ricardo se acercó a mí y tocó mi rostro con la palma caliente de su mano mientras murmuraba: «Beatriz, me haces bien». Y sentí los ojos arder porque no recordaba la última vez que alguien, y menos él, me había dicho algo tan simple y tan profundamente verdadero. Al otro lado Elena respiraba hondo, como quien lucha por no llorar, y dijo: «Mateo, gracias por quedarte».
y comprendí que ella también estaba atravesando una reconciliación silenciosa con su propia historia. La noche continuó con gestos, con cercanías, con conversaciones susurradas, con risas ahogadas, con suspiros que no tenían nada de vergonzoso porque estaban cargados de humanidad. En ciertos momentos se escuchaba el colchón de la otra cama crujir suavemente, y lejos de sentir extrañeza, aquello me hacía comprender que no estábamos solos en el intento de renacer. Éramos 4 personas reconstruyéndose lado a lado, como sobrevivientes que comparten un refugio durante la tormenta. Ricardo me abrazó con más fuerza en un instante y dijo con voz temblorosa: «No sabía cuánto te había perdido hasta que te sentí volver». Y yo apoyé la frente en su pecho, sintiendo su corazón latir rápido, y respondí: «No volví. Yo siempre estuve aquí. Solo estaba apagada». Sentí que él inspiró profundamente, como si mis palabras lo liberaran de una culpa acumulada durante años. Cuando todo terminó, y no necesito entrar en detalles porque lo que importa no es el acto, sino lo que provocó, quedamos acostados, yo tomando la mano de Ricardo, y escuché a Elena reír bajito, esa risa cansada de quien ha llorado, de quien ha vivido, de quien por fin ha soltado el aire después de mucho tiempo. Mateo respondió algo que no alcancé a entender, pero su tono era de cariño, de compañía, algo hermoso de oír aunque no pudiera verlo. Permanecimos así largos minutos, inmóviles, respirando juntos en un silencio que no era incómodo, sino de una paz que nunca imaginé encontrar a mis más de 60 años. Después, bajamos a la sala y mientras bebíamos algo caliente la conversación fluyó como nunca. Hablamos de miedos antiguos, de hábitos que matan un matrimonio poco a poco, de pequeñas alegrías recuperadas. Ricardo me miraba mientras hablaba, y yo veía en él un orgullo que hacía tiempo no sentía. Elena decía cosas como: «Hoy me siento más ligera», como si hubiera soltado una piedra que cargué décadas. Y Mateo asentía, tomando su mano como si hubiera reencontrado a la compañera de vida que creía perdida. Yo dije algo sin pensarlo, algo que salió del fondo del pecho y que me sorprendió a mí misma. Siento que estamos volviendo a ser personas, no máquinas, no esposos, no roles. Y los 3 permanecían en silencio respirando mis palabras como si hubieran nombrado un sentimiento que todos tenían, pero nadie había dicho. Cuando nos fuimos a dormir esa noche me acosté al lado de Ricardo y sentí que algo profundo había cambiado, no solo en esa noche sino en todo el curso de nuestra vida. No estábamos viviendo una aventura, no estábamos faltándole el respeto a nadie, estábamos sobreviviendo, estábamos sanando, y por primera vez desde que comenzamos aquel pacto, comprendí que lo más valioso no era el encuentro físico, sino el renacimiento emocional que traía, una reconstrucción silenciosa que nadie más podría entender. Y me dormí sabiendo que quizás éramos mucho más fuertes y mucho más humanos de lo que el mundo jamás imaginaría. Cuando llegó el tercer encuentro yo ya sentía en la piel esa mezcla inquietante entre nervios y una especie de electricidad silenciosa que recorría mi espalda cada vez que recordaba la última vez en el chalet. Ricardo y yo viajamos en silencio, pero no era un silencio distante como antes, era un silencio lleno de pensamientos no dichos, de miradas fugaces, de esas preguntas que uno no se atreve a pronunciar para no romper la magia que todavía se está formando. Cuando llegamos, Elena nos recibió con un abrazo más largo del habitual, casi emocionada, y Mateo, desde la sala, levantó la mano en señal de saludo con una sonrisa que no le veía desde hacía años, una sonrisa de hombre que había vuelto a habitar su propio cuerpo después de mucho tiempo. La casa parecía distinta, como si estuviera impregnada de una energía nueva, no de pecado sino de liberación. Estábamos por fin más ligeros.
Subimos al cuarto casi de manera natural, sin ese aire de ritual prohibido de la primera vez. La luz estaba más fuerte que antes y recuerdo claramente el momento en que comprendí que eso nos dejaba más expuestos, más vulnerables, pero también más unidos, como si ninguno allí intentara esconder lo que realmente era. Ricardo se quitó la chaqueta lentamente mientras me observaba, y en sus ojos vi algo que no veía desde hacía más de 2 décadas. ¿Admiración? No deseo bruto, no obligación conjugal, sino admiración, como si estuviera conociéndome de nuevo. A un lado, Elena soltó una risa nerviosa y dijo, «Me siento ridícula, como una muchacha joven», y Mateo respondió con ternura, «Si te vieras como yo te veo, no dirías eso». Y ese pequeño diálogo tan íntimo y tan sincero atravesó mi pecho, como un recordatorio de que el amor, cuando envejece, también puede renacer si alguien tiene el valor de sacudirlo. Cuando por fin nos acomodamos en nuestras camas, algo en el aire cambió. No sé explicarlo. No era tensión física, no era provocación. Era una especie de comunión silenciosa, como si los 4 estuviéramos sumergiéndonos en el mismo lago emocional, sin esconder cicatrices, miedos ni deseos legítimos. Ricardo se acercó a mí y tocó mi rostro con la palma caliente de su mano mientras murmuraba, «Beatriz, me haces bien». Y sentí los ojos arder porque no recordaba la última vez que alguien, y menos él, me había dicho algo tan simple y tan profundamente verdadero. Al otro lado, Elena respiraba hondo, como quien lucha por no llorar, y dijo, «Mateo, gracias por quedarte». Y comprendí que ella también estaba atravesando una reconciliación silenciosa con su propia historia. La noche continuó con gestos, con cercanías, con conversaciones susurradas, con risas ahogadas, con suspiros que no tenían nada de vergonzoso, porque estaban cargados de humanidad. En ciertos momentos escuchaba el colchón de la otra cama crujir suavemente, y lejos de sentir extrañeza, aquello me hacía comprender que no estábamos solos en el intento de renacer. Éramos 4 personas reconstruyéndose el lado al lado, como sobrevivientes que comparten un refugio durante la tormenta. Ricardo me abrazó con más fuerza en un instante y dijo con voz temblorosa, «No sabía cuánto te había perdido hasta que te sentí volver». Y yo apoyé la frente en su pecho, sintiendo su corazón latir rápido, y respondí, «No volví. Yo siempre estuve aquí. Solo estaba apagada». Sentí que él inspiró profundamente como si mis palabras lo liberaran de una culpa acumulada durante años. Cuando todo terminó, y no necesito entrar en detalles porque lo que importa no es el acto, sino lo que provocó, quedamos acostados, yo tomando la mano de Ricardo y escuché a Elena reír bajito, esa risa cansada de quien ha llorado, de quien ha vivido, de quien por fin ha soltado el aire después de mucho tiempo. Mateo respondió algo que no alcancé a entender, pero su tono era de cariño, de compañía, algo hermoso de oír aunque no pudiera verlo. Permanecimos así largos minutos, inmóviles, respirando juntos en un silencio que no era incómodo, sino lleno de una paz que nunca imaginé encontrar a mis más de 60 años. Después bajamos a la sala, y mientras bebíamos algo caliente, la conversación fluyó como nunca. Hablamos de miedos antiguos, de hábitos que matan un matrimonio poco a poco, de pequeñas alegrías recuperadas. Ricardo me miraba mientras hablaba, y yo veía en él un orgullo que hacía tiempo no sentía. Elena decía cosas como, «Hoy me siento más ligera», como si hubiera soltado una piedra que cargué décadas, y Mateo asentía, tomando su mano como si hubiera reencontrado a la compañera de vida que creía perdida. Yo dije algo sin pensarlo, algo que salió del fondo del pecho y que me sorprendió a mí misma. Siento que estamos volviendo a ser personas, no máquinas, no esposos, no roles, personas. Y los 3 se permanecieron en silencio, respirando mis palabras como si hubieran nombrado un sentimiento que todos tenían, pero nadie había dicho. Cuando nos fuimos a dormir esa noche, me acosté al lado de Ricardo y sentí que algo profundo había cambiado. No solo en esa noche, sino en todo el curso de nuestra vida. No estábamos viviendo una aventura. No estábamos faltándole el respeto a nadie. Estábamos sobreviviendo. Estábamos sanando. Y por primera vez desde que comenzamos aquel pacto comprendí que lo más valioso no era el encuentro físico, sino el renacimiento emocional que traía. Una reconstrucción silenciosa que nadie más podría entender. Y me dormí sabiendo que quizá
Éramos mucho más fuertes y mucho más humanos de lo que el mundo jamás imaginaría.